Eh, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Ya las últimas clases del semestre que vamos a tener, ¿no? ¿Sí? Avanzamos un poquito, pero dudas de la clase pasada, algo no ha quedado claro. Inge, no sé si es mi internet o qué, pero se le escucha entrecortado. ¿No lo escuché? Sí, que se Cuénteme. le escucha entrecortado. Se me escucha entrecortado. Y ahora, esperen un momentito. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, Inge. ¿Sí? ¿Álvaro? ¿Sí? ¿Me escucha mejor? Sí, Inge. Ya. Decía que si había alguna duda de la clase pasada. No le escuché nada, señorita Donato. Ahí se me escucha, Inge. No, para nada. No le escuché. Espéreme un momentito. Ahí está complicado. ¿Me escucha? Sobre la función. Eso no lo entendí bien. Ya, de la función suelo. Perfecto. Entonces, a ver, abramos un documento. Diapositivas, ingeniería, funciones. Abrir con... Y hablamos de la función para entera. Ya, así compartir pantalla. Ahí se observa, a ver. ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Sí, sí se observa? Sí, Inge. Ya, perfecto. ¿El audio no mejora? No, sí se le escucha bien, Inge, ya. Ya, perfecto. Ya. Entonces, hacer de la función suelo. A ver, la función suelo, o la función parte entera, como le quieran decir, ¿sí? Eh, tiene por imagen, ¿no es cierto? ¿Sí? Al mayor entero que es menor o igual a lo que ingresa. ¿Sí? Entonces, justamente como decimos, ¿sí? Aquí ingresa X, ¿no es cierto? Va a ingresar X. ¿Y qué es lo que va a salir? Va a salir el mayor entero, ¿sí? Que sea menor o igual a X. ¿Sí? ¿Qué sale? Por ejemplo, ingresa, ¿no es cierto? El, qué sé yo, el 2.5. El 2.5 ingresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a salir? El entero
que sea menor, ¿sí? El entero más grande que sea menor o igual que 2.5, ¿sí? Entonces, a ver, ¿entre qué enteros está el 2.5? Entre el 2 y el 3, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entre el 2 y el 3. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los enteros que están. Entonces, esto es menor o igual que 2, pero menor que 3. ¿Cuál es el entero que es menor o igual que 2.5? El 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, la parte entera de 2.5 es 2. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí, señorita Nicole? Inge, ¿Lo ves? una pregunta. Yo ya di la actividad Ajá. semanal 12 y estaba incluido este tema. Por ejemplo, yo en este tema fallé porque aún no estaba. Ahí, ¿cómo se puede hacer? En la actividad 12. Digo 11, porque En estaba la 11. justamente, ajá, justamente este signo de la X y el signo. Estaba ahí, ahorita que me doy cuenta ha sido esta parte entera. Ajá. Eso estaba y yo ya la di porque ya se vencía el día de hoy. Entonces, no sé. Pero lo vimos la semana pasada. Estaba dentro del, digamos, del límite, ¿no? Ah, ya dije, bueno. Sí, lo vimos la semana pasada. Entonces, lo que sí fue que les habilité un poquito más de tiempo porque estaba, creo que hasta ayer a la medianoche o algo así estaba. Entonces ahí sí, eso sí les modifiqué, ¿sí? La fecha. Ya dije. Sí, sí, sí. Ya. Eh, ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Por ejemplo, si aquí ingresara, qué sé yo, ingresara el menos 2.5, ¿sí? Ingresa el menos 2.5. Entonces, el menos 2.5, ¿entre qué enteros está? Entre el 2 y el 3. ¿Y cuál es el mayor entero? ¿Sí? El mayor entero que es menor o igual que el numerito que aquí ingresa. Menor. Entonces, la partera de 2.5 es menos 3. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Algo interesante que se puede sacar en cuenta o tomar en cuenta aquí, si z es un número entero, ¿no es cierto? Si z es un número entero, ¿sí? Eh, la parte entera de z es el mismo z, ¿no? ¿Sí? Por eso el nombre de parte entera, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya. ¿Alguna otra duda más? Perfecto. Entonces avancemos. La clase pasada hablamos de igualdad de funciones. No lo recuerdo. Fue el último que vimos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, Cu-
Sí, en efecto. ¿Sí? Fue lo último que vimos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, para que dos funciones sean iguales, ¿qué tiene que pasar? ¿Sí? Que sus dominios sean iguales, ¿sí? Sus conjuntos de llegada también sean iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y, ¿sí? Y que las imágenes respecto de F y G, respectivamente, también sean iguales para todos los elementos del conjunto de salida. ¿Estamos de acuerdo? Así o de esa forma, dos funciones son iguales. Eso es lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Sí? Ya. Luego, vamos a hablar hoy del recorrido de una función. ¿Qué es el recorrido de una función? ¿Sí? El recorrido de una función, ¿sí? Es el conjunto de todas las imágenes, ¿sí? De todas las imágenes, ¿sí? De la función, ¿sí? De todas las imágenes de la función. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Digamos, justamente tengo la función f de a en b. F es una relación entre a y b. O la f es una función de a en b, ¿cierto? Y todos los elementos del conjunto de salida, ¿no es cierto? Tienen su imagen acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Este tiene aquí, este tiene acá, ¿no es cierto? Este tiene por acá, ¿no es cierto? Este tiene por aquí, digamos. ¿Sí? Entonces aquí están un montón de elementos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el recorrido de la función, ¿sí? Selecciona, por así decirlo, en el conjunto de llegada, todos o únicamente los que tienen preimagen, por así decirlo. ¿Sí? Los que provienen, por así decirlo, de algún lado del conjunto de salida. ¿Sí? Ese es el recorrido de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es el recorrido de la función. Entonces, dada una función de A en B, el recorrido de F se representa con este signo, ¿sí? Y es el conjunto de todos los elementos que están en B, ¿sí? El conjunto de llegada, tales que existe un elemento en el conjunto de salida, del cual este Y es imagen, ¿sí? Los Y son imágenes de quién? De los X respecto de F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Sí se entiende? Sí. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplito. Ok. Entonces, a ver, un ejemplito. Sea f una función cuyos elementos son -1, 2, 2, 1, 3, -2 y 4, 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Y A, digamos, es el conjunto formado por el -1, 2, 3 y 4, ¿sí? Es claro que, ¿sí? Que f es una función de A en el conjunto de los enteros, ¿no? ¿Sí? De A en el conjunto de los enteros. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces digo, a ver, vamos viendo y vamos preguntándonos en ese sentido. ¿Sí? Eh,
¿cuáles son los elementos o determine, ¿no es cierto? El recorrido de F. ¿Sí? El recorrido de F. ¿Estamos claros? ¿Sí? Preguntémonos acerca del recorrido de F. ¿Sí? Ya. Entonces, el recorrido de F va a tener como elementos, ¿sí? Todas las imágenes, ¿sí? De la función F, ¿sí? Todas las imágenes de la función F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todas las imágenes. De algún elemento del conjunto de salida, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, voy preguntándome, ¿no es cierto? El 2, ¿sí? ¿Pertenece al recorrido de F? Me hago esta pregunta. ¿El numerito 2 pertenece al recorrido de F? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿sí? Existe, ¿sí? Existe un elemento, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál? Existe el -1 que pertenece a tal que justamente el 2 resulta ser la imagen de -1 respecto de F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya tenemos uno de los elementos del recorrido de F. Es el 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego pregunto, ¿el 1 es elemento del recorrido de F? Y en efecto, lo es. ¿Por qué? Porque existe, ¿no es cierto? Un elemento que es el 2, que pertenece a tal que justamente el 1 es la imagen de ese 2 respecto de F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, no solo existe el 2, existe el 4 también, que es elemento de A, tal que la imagen de 4 respecto de F es 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y última pregunta. ¿El -2 pertenece al recorrido de F? En efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe, ¿cierto? El 3 que pertenece a tal que el par ordenado, ¿no es cierto? Digamos tal que, ¿sí? El -2 es la imagen, ¿no es cierto? De 3 respecto de F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ese es el último elemento del recorrido de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros, chicos? Sí, Inge. ¿Sí? Ya. Es decir, mire, sí, para hallar los elementos del conjunto de llegada, ¿qué es lo que tengo que ver? Ver, ¿no es cierto? Observar si existe algún elemento, ¿sí? En el conjunto de salida, tal que, ¿sí? Este elemento que yo escogí, ¿no es cierto? En el conjunto de llegada, ¿sí? Proviene, o es imagen, ¿no es cierto? De algún elemento del conjunto de salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Sí? En otras palabras, para que sea elemento del recorrido de la función, debe existir, ¿no es cierto? ¿Sí? Un elemento en el conjunto de salida tal que, ¿sí? Este elemento que yo supuse o escogí, ¿no es cierto? Sea imagen de alguno de estos elementos del conjunto de salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el recorrido de F, ¿no es cierto? Es el conjunto de todos los elementos que están en el conjunto de llegada, tal es que, ¿qué? Existe un elemento en el conjunto de salida, tal que es imagen de alguno de los elementos del conjunto de salida respecto de F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya.
Entonces, a ver, ¿qué cosas interesantes pasan? ¿Sí? Con el recorrido, ¿sí? Y el conjunto de llegada. Que no necesariamente, ¿sí? El conjunto de llegada, ¿sí? Es el recorrido de la función, ¿sí? No necesariamente, miren, aquí en esta función, ¿no es cierto? El conjunto de llegada era Z, ¿no es cierto? Pero el recorrido era este de aquí, ¿sí? Y así pasa, ¿sí? Lo que sí siempre sucede, ¿qué es? Es que el recorrido de la función siempre debe ser subclase, ¿sí? Del conjunto de llegada, ¿sí? El recorrido de la función es subclase del conjunto de llegada, ¿sí? Y ahora, si C, ¿no es cierto? ¿Sí? Si C es un conjunto tal que el recorrido de F es subclase de C, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, F es una función de A y C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Este C puede ser más grande o más pequeño que B, ¿no? ¿Sí? Es decir, yo puedo poner como conjunto de llegada, ¿no es cierto? Hasta como mínimo, ¿no es cierto? El recorrido de F. ¿Sí? Si no, ya deja de ser función. ¿Sí? Si pongo un conjunto más pequeño, ya no es función. ¿Sí? Ya no es una función de el conjunto A y ese conjunto de llegada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos bien. Vamos a avanzar. Entonces, de modo general, ¿cómo vamos a determinar el recorrido de la función? ¿Sí? Con la misma idea siempre vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, dado una función de A en B, ¿sí? Voy a suponer que hay algún elemento en el conjunto en el recorrido de la función, ¿sí? Entonces, justamente por la definición del recorrido, ¿no es cierto? Debe haber un elemento en el conjunto de salida, ¿no es cierto? Tal que ese elemento que yo escogí, ¿no es cierto? Quiero que esté en el recorrido de la función, sea imagen, ¿no es cierto? De algún elemento del conjunto de salida respecto de la función. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, se va a asegurar o se va a tratar de garantizar la existencia de este elemento y el conjunto de salida. Entonces, ¿qué voy a establecer? Voy a establecer qué condiciones, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué condiciones, ¿sí? Debe tener ese elemento, ¿no es cierto? ¿Sí? Son necesarias y suficientes, ¿no es cierto? Para que sea imagen respecto de la función. ¿Sí? ¿Qué elemento quiero que tenga esas condiciones? El elemento Y, ¿no es cierto? El elemento Y. Y entonces, ¿qué va a hacer? Voy a tratar de fabricar, ¿no es cierto? Una proposición en la que aparezca el número Y, ¿sí? De tal manera que esta equivalencia lógica sea válida. ¿Sí? Para que esta equivalencia lógica sea válida, ¿qué tiene que pasar? ¿Sí? Pues que esta implicación sea verdadera y que esta implicación sea verdadera. Normalmente estas son las que se denominan condiciones necesarias y suficientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí, A de Y se llama condición necesaria. ¿Por qué? Porque si esta es verdadera, necesariamente esta también es verdadera. ¿Sí? Y acá, A de Y se denomina condición suficiente, porque dado que esta es verdadera, entonces la de acá es verdadera. ¿Sí? Por eso es suficiente que esta sea verdadera para que esta sea. Por eso se llaman condiciones necesarias y suficientes. ¿Sí? Entonces, este es a breves rasgos cómo voy a determinar el recorrido. ¿Sí? ¿Cómo voy a determinar el recorrido? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos con esta idea. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre esta idea. Entonces, vamos a ver ciertos ejemplitos. Chan, 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 chan. Listo. Voy a poner más grandecito. ¿Sí? Entonces, voy a escoger una función sencilla. ¿Sí? Sea f, ¿no es cierto? Una función
Del intervalo de menos 2 hasta 7 en R, ¿sí? Tal que a cada X le corresponde 2 menos 3X, ¿sí? 2 menos 3X. ¿Ya? Tenemos esa función. ¿Sí? Y me pregunta, determine el recorrido. Determine el recorrido de F. Dada esta función, determine el recorrido de F. ¿Cómo lo voy a hacer? Digo, a ver, voy a suponer, ¿sí? Suponer, ¿no es cierto? Que Y pertenece al recorrido de F. ¿Sí? Y dado esto, ¿sí? Y dado esto, ¿sí? Existe, ¿sí? Y dado esto, existe un X que pertenece al conjunto A. ¿Cuál es el conjunto A en este caso? El intervalo de menos 2 hasta 7. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces digo, ya, perfecto. Entonces, esta es mi hipótesis general, ¿cierto? A ver, menos 2, sé que X pertenece al intervalo de menos 2 hasta 7. ¿Qué significa que X pertenezca a este conjunto? Ah, ¿qué significa que este X pertenece a ese conjunto? Que X es menor que 7, pero mayor o igual que menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces digo, a ver, tengo que de alguna manera ver, ¿sí? O crear, ¿no es cierto? Una proposición, ¿cierto? En la que aparezca el número real Y. Pero ¿quién es Y? Para que Y pertenezca al recorrido de F, ¿qué tiene que pasar? Y necesariamente tiene que ser la imagen, ¿no es cierto? De este X respecto de la función. Es decir, debería ser 2 menos 3X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, chicos? Ese Y debería ser 2 menos 3X. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Entonces digo, ya. Entonces voy a ver qué características, ¿sí? A partir del X debe tener ese. ¿Sí? Entonces digo, a ver, a partir del X voy a construir el, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar todo por menos 3. Al multiplicar por menos 3, cambia el sentido. Tendría menos 6 es mayor o igual que menos 3X. Digamos, 6 es mayor que menos 3X, mayor que menos 21. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Y qué podría volver a repetir, por favor? Ya. Voy a tratar de fabricar, ¿sí? O construir este Y. ¿Sí? Voy a tratar de fabricar o construir este Y. ¿Cómo? A partir del X. Entonces digo, a ver, menos, voy a multiplicar esta inecuación por menos 3. Entonces quedaría menos 2 por menos 3, queda 6, mayor o igual que menos 3X, y 7 por menos 3, menos 21. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Inge, gracias. Ya. Y de ahí sumo 2. Entonces, ¿qué me quedaría? 8 es mayor o igual que 2 menos 3X, ¿sí? Mayor que 19. ¿Estamos de acuerdo? Menos 19. ¿Estamos claros?
¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? No, ¿Sí profe. está claro? ¿Ah? ¿Puede volver a repetir? A ver. El menos 2 es menor o igual que X, menor que 7. Multiplico por menos 3. Cambia el sentido. De ahí sumo, ¿sí? 2. ¿Estamos de acuerdo? Multiplico por menos 3, llego a esto. Sumo 2, llego a esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ya. ¿Y quién es este? El Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Y ya tengo, miren, esta es la proposición en la que aparece el número Y, que es la que estoy buscando y en la que es justamente, se transforma en las condiciones necesarias y suficientes para que esta proposición sea verdadera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A partir del hecho, asumiendo que X pertenece al conjunto de los del intervalo de menos 2 a 7. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿sí? El recorrido de F es el intervalo de menos 19, ¿sí? Hasta 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Chicos. Sí. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Este método que como tal hemos usado en esta circunstancia, ¿sí? ¿Qué es lo que he hecho? A partir del X, yo le he construido a la Y, ¿no es cierto? Le he hecho, le he construido prácticamente, le he formado, le he fabricado a la Y. Se le llama normalmente construcción, ¿sí? Hay otro método que se llama el método de despeje. ¿Y en qué consiste? En despejar, ¿no? ¿Sí? Parto de lo mismo, que X pertenece al intervalo de menos 2 hasta 7, ¿cierto? Es decir, pertenece, está entre 7 y es mayor o igual que menos 2, pero despejo la Y, ¿sí? Y es igual a 2 menos 3X. Esto que es lógicamente equivalente a que 3X es igual a 2 menos Y. Es decir, X es igual a 2Y menos 3. Entonces sé cómo se comporta X. Y hago por la axioma de sustitución, sustituyo aquí, pues sería menos 2, menor o igual que 2 menos Y partido por 3, menor que 7, ¿cierto? Y aquí viene la parte, aquí despejé y aquí otra vez vuelvo a despejar, ¿cierto? Pues, ¿qué tengo? Tendría multiplico por 3, me quedaría menos 6, menor o igual que 2 menos Y, menor que 21, ¿sí? Resto 2, quedaría menos 8 es menor o igual que menos Y menor que 19. Multiplico por menos 1, tendría 8 es mayor o igual que Y mayor que menos 19. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Llegamos, ¿no es cierto?, a la misma proposición, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Inge, tal vez puede poner otro ejercicio, por favor.
Sí, ya vamos a hacer más ejercicios. Sí, pero ¿está claro hasta ahí? Sí, ya. ¿Cuál de los dos usar? Ustedes pueden usar cualquiera de los dos. ¿Sí? Cualquiera de los dos métodos pueden usar. ¿Sí? Normalmente es más fácil el de construcción. ¿Sí? Ya. Solo hay que tener un pequeño detalle. ¿Sí? Que el de construcción, ¿sí? ¿No es cierto? Se usa normalmente cuando las apariciones de la X en la ley de asignación, es decir, en esta ley de asignación, ¿no es cierto? Es única, ¿sí? O sea, solo hay una X que aparece en la expresión, ¿sí? Si hay más de una, ya no puedo construir, se hace complicado hacer la construcción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se hace complicado. Pues vamos viendo, vamos avanzando y vamos haciendo algo más, ¿sí? Veamos otro ejemplito. Sea f una función desde -2 hasta más infinito, tal que a cada x le corresponde un medio de x más 2, ¿sí? Un medio de x más 2, ¿sí? Determine el recorrido de la función. Determine el recorrido de la función, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haría? A ver, ¿por dónde parto? Parto porque x se tiene lo siguiente. ¿Sí? Se tiene lo siguiente. Que x pertenece al dominio de la función, es decir, el intervalo de -2 a más infinito. Es decir, x es mayor que -2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Qué hago? Tengo que tratar de encontrar, ¿no es cierto? Entonces, si x, si y, ¿no es cierto? Es igual a un medio de x más 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, a ver, voy a tratar de formar esto. Entonces, ¿qué sería? Multiplico todo por un medio. Entonces tendría un medio x mayor que -1. Y de ahí sumo 2. ¿Qué quedaría? Un medio x más 2 es mayor que 1. ¿Sí? Y ese es mi y. Y es mayor que 1. Por lo tanto, ¿sí? El recorrido de f sería el intervalo de 1 a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? A ver, intenten hacer de taller este. Sea f una función de -3 hasta 7 en R, tal que a cada x le corresponde, ¿sí? 2 menos 3x partido por 4. ¿Sí? Ya. Determinen el recorrido de la función.
¿Qué tal? ¿Qué le salió de recorrido? Cuente. ¿Qué le salió? Cuente. Hello. Sería, si ya es igual a 2 menos 3x sobre 4. Ajá, X pertenece al intervalo de menos 3 y 7. ajá, muy bien. Sería igual a menos 3 menor que X menor que 7. Lógicamente equivalente. ¿Sí? Ya. Digo, acá sería 2 menos 3x partido por 4. Ya, y de ahí, De ahí ya no sé qué hacer. ¿qué toca hacer primerito? Multiplicar por menos 3. Sí, toca construir esto. Entonces, toca multiplicar por menos 3. Entonces, ¿qué tengo? Menos sería 9, es mayor que menos 3x, mayor que menos 21. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De ahí sumo 2. ¿Qué quedaría? 11, ¿no es cierto? Mayor que 2 menos 3x, mayor que menos 19. Y de ahí divido para 4. 11 cuartos mayor que 2 menos 3x partido por 4, mayor que menos 19 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego, ¿sí? El recorrido de f sería el intervalo, ¿sí? De menos 19 cuartos hasta 11 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Y eso sería todo, ¿no? Y que cada vez que le multiplicamos se va a cambiar los signos de mayor que menor que. Depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Si es negativo. Exactamente. Si es negativo, si multiplico por un número negativo, cambia el sentido. Si multiplico por un número positivo, no cambia el sentido. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. ¿Y qué podemos hacer, primer ejercicio, por favor? ¿Otro? ¿Qué? Profe, una duda. ¿Siempre se va a multiplicar el segundo número o no? Como el segundo número. El menos 3 en este caso sería. O sea, en otro ejercicio igual siempre se va a multiplicar el segundo número y el primero se va a sumar. Acá, por ejemplo, multiplicamos por el primer número que aparece, que es el medio. Y acá aparece el segundo menos 3. ¿Sí? Siempre multiplico por el número que acompaña a la X. ¿Sí? ¿Sí? Eso sí. Siempre multiplico por el numerito que acompaña a la X. ¿Sí? Y el que no está con X se suma o se resta dependiendo si es más 2 o menos 2. ¿No es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ahorita sí. ¿Sí? O sea, el objetivo, como les digo, es construir, fabricar el numerito que está aquí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Algo más me iba a decir, señorita, antes de... ¿Aló? ¿No? ¿Seguros? ¿Sí? Ya, veamos un ejercicio más. A ver, intenten ustedes uno más.
f es una función, ¿sí? Del intervalo de menos infinito hasta 2, cerrado en 2, en R, tal que a cada X le corresponde, ¿sí? 2 menos 2X dividido para 3, ¿sí? ¿Ya? Dada esta función, ¿sí? Determinen su recorrido. A ver, intenten hacerlo de taller ahorita es este. ¿Qué les salió? Cuenten, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido? 6/4. 6/4. Sería menos 6x/3 hasta 2/3. 6x/3. Y que a mí me salió menos 2/3, como más por infinito positivo. A más infinito. ¿Sí? El menos 2 tercios cerrado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, ya. Entonces, eso me suena. ¿Sí? Menos 2 tercios hasta más infinito. ¿Sí? Entonces veamos, comprobemos. ¿Dónde arranco? X pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Es decir, X es menor o igual que 2. ¿Sí? Voy a multiplicar por ¿dónde? Por menos 2. Es decir, menos 2 por X es mayor o igual que menos 4. De ahí sumo 2. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí divido para 3. ¿Sí? Es decir, ¿sí? Si Y es justamente este numerito, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que Y es mayor o igual que menos 2 tercios.
Por lo tanto, ¿sí? El recorrido de la función es el intervalo desde menos 2/3 hasta más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Inge. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Sí? Vemos otro ejemplo un poquito más complicado, ¿no es cierto? F, una función de el conjunto de los dos a más infinito y el conjunto de los reales, tal que a cada x le corresponde 2x al cuadrado menos 3. ¿Sí? 2x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Pongámosle más bien así, para no hacernos mucho lío. Desde 1 hasta 5, por favor. No hacemos tanto lío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de diferente con los anteriores? Sigue apareciendo una sola vez la x, ¿no es cierto? Pero ya está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver alguna forma de teoremas de cuadrados, ¿cierto? Del cuadrado de un número. Entonces, digo, otra vez, comienzo ¿dónde? ¿Sí? Si si y es justamente el numerito 2x al cuadrado menos 3, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Si x está en el intervalo de menos 1 a 5, de 1 a 5, significa que x es menor o igual que 5, pero mayor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí puedo elevar al cuadrado la x. En efecto, puedo elevar al cuadrado siempre y cuando todo lo que aparezca sean números positivos. En este caso, sí, todos son positivos. O sea, un cuadrado, al cuadrado menor o igual que 25. ¿Estamos de acuerdo? De ahí multiplico por 2. Entonces tendría 2 menor que 2x al cuadrado menor o igual que 50. ¿Estamos de acuerdo? Y luego resto 3. Nos quedaría menos 1 menor que 2x al cuadrado menos 3 menor o igual que 47. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y este es el lleno. Menos 1 menor que y menor o igual que 47. Sentido la ecuación. ¿Aló, ahí sí me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Veamos uno más. ¿Sí? Veamos uno más. Sea g, ¿no es cierto? Una función del intervalo de 2, pongámosle de menos 2 hasta 3 en R, tal que a cada x le corresponde, qué sé yo, x menos x al cuadrado. ¿Sí? X menos x al cuadrado. ¿Sí? Ya. ¿Qué tiene de diferente este ejercicio con respecto a los anteriores?
que, por ejemplo, aquí aparecía una vez la X, ¿sí? Y en todos los anteriores solo aparecía una vez la X, ¿sí? Todos aparece solo una vez la X. Entonces, este tiene de diferente que tiene dos apariciones de la X. Entonces, eso nos estorba para hacer la constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De alguna forma, hacer algún tipo de truco o algo que la aparición de X sea única. Ahora, la aparición de X aquí sea única. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago que esa X solo aparezca una sola vez? En el caso de esta ecuación, esta expresión cuadrática, lo que tengo que hacer es primero, ¿no es cierto?, convertir o completar el trinomio cuadrado. Perfecto. Primero, ¿sí? Completo el trinomio cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Es decir, x menos x al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A menos, saco de factor común el menos, ¿y qué quedaría? X al cuadrado menos x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué quedaría? X al cuadrado menos x más un medio elevado al cuadrado menos un medio elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Los tres primeros son el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Menos un cuarto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Y ahí está completado el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora sí, ¿qué he ganado? Que la X solo aparece una única vez, que es lo que buscaba, ¿no? Para poder construir. Ahora sí, Y justamente es este numerito, menos X menos un medio elevado al cuadrado menos un cuarto, ¿sí? Voy a construir esto de aquí. Entonces digo, ahora sí, si X pertenece a este intervalo, en este caso, de menos 2 hasta 3, esto es lógicamente equivalente ¿a qué? Ah, ¿qué es lógicamente equivalente a esto? A que X es menor o igual que es, pero mayor que menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que primerito que tengo que hacer? Restar el menos un medio. Entonces quedaría X menos un medio, menor o igual 3 menos un medio, 5 medios, ¿no es cierto? Y menos 5 medios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Luego, ¿puedo elevar al cuadrado? Para elevar al cuadrado tengo que acordarme de estos teoremitas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles teoremitas? Si A es mayor que B, ¿no es cierto? Estos de aquí. Si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces, si A es menor que B, el cuadrado de A es menor que el cuadrado de B, y viceversa. Pero si ambos son menores que 0, ¿sí? Entonces, al elevar al cuadrado a ambos lados, cambia el sentido de la desigualdad. Y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Acordarme de estos teoremas. Los voy a usar aquí. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué pasa? Yo sé, por ejemplo, que este es negativo. Este de acá es positivo. Y este está en medio de los dos, ¿no? El X menos su medio. O sea, no sé si sea positivo o negativo. Ahí está el problema. ¿No es cierto? Entonces digo, a ver. No sé si sea positivo y negativo. Entonces voy a tratar de ver qué posibilidades tengo para este numerito del medio. La otra opción es que sea menor
menos 5 medios sea menor que x menos 1 medio y sea menor que 0, o que sea mayor o igual que 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Aló? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí sí, quiero elevar al cuadrado. ¿Puedo? Sí, porque estos son negativos y estos son positivos. Entonces, al elevar a cuadrados negativos, ¿qué pasa? Cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Y por el otro lado, cuando son positivos, no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces aquí quedaría 25 cuartos es mayor que x menos 1 medio elevado al cuadrado mayor que 0, o 0 es menor o igual que x menos 1 medio elevado al cuadrado menor o igual que 25 cuartos. ¿Sí? Luego, ¿qué tengo que hacer? Restar el cuarto. Entonces quedaría 24 cuartos que 6 es mayor o igual que x menos 1 medio elevado al cuadrado menos 1 cuarto mayor que menos 1 cuarto, ¿sí? O menos 1 cuarto es menor o igual que x menos 1 medio elevado al cuadrado menos 1 cuarto menor o igual que 6. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente multiplico por menos 1, entonces tendría menos 6 es menor que menos x menos 1 medio elevado al cuadrado menos 1 cuarto, ¿sí? Menor que 1 cuarto, ¿sí? O 1 cuarto mayor o igual que x menos 1 medio al cuadrado menos 1 cuarto, pero con signo menos, ¿sí? ¿Sí? Mayor o igual que menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, y está entre menos 6 y 1 cuarto, o y está entre 1 cuarto y menos 6, incluidos ambos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, ¿sí? 1 cuarto, digamos, menos 6 es menor o igual que y, menor o igual que 1 cuarto. ¿Sí? Por la unión, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? El recorrido de esta función g, ¿cierto? Porque así le he puesto, ¿no? De esta función g, ¿cierto? Es igual al intervalo desde menos 6 hasta 1 cuarto, incluidos ambos extremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Aló? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? A ver, ustedes intenten hacer uno de taller ahorita. ¿Sí? Sea f una función de menos 2 hasta más infinito en el conjunto de los reales, tal que a cada x le corresponde, ¿sí?
4x menos 2x al cuadrado. ¿Sí? 4x menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Dada esta función, ¿sí? Determinen el recorrido de f. ¿Estamos de acuerdo? Determinen el recorrido de f. A ver, háganlo ustedes. ¿Qué tal les va? ¿Pudieron completar el trinomio cuadrado perfecto? ¿Ah? ¿Pudieron completar el trinomio cuadrado perfecto? ¿Aló? ¿Pudieron completar el trinomio cuadrado perfecto? Están ahí. ¿Ah? ¿Pudieron
completar el trinomio cuadrado perfecto? ¿Aló? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, Inge, sí se le escucha. ¿Pudieron completar el trinomio cuadrado perfecto? Aún no, Inge. ¿Por qué? ¿Verdad que eso hemos estado usando desde el primer bimestre? Y vamos a seguir usando. Y seguiremos usando hasta el último día. Cuatro x menos 2x al cuadrado, ¿a qué es igual? A menos 2 saco de factor común. ¿Qué me queda? X al cuadrado menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Menos 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. De ahí completo el trinomio cuadrado perfecto aquí. Más 1 menos 1, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué tendríamos? X menos 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 1. Ya está, solo aparece una vez la X. ¿Estamos de acuerdo? Aparece una sola vez la X. Perfecto. Ahora, si Y es igual a esto, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿sí? X está aquí. X pertenece al intervalo de menos 2 a más infinito. Es decir, X es mayor que menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De ahí, ¿qué tengo que hacer? Voy a restar 1. ¿Sí? Voy a restar 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me quedaría? X menos 1 es mayor que menos 3. ¿Y aquí qué pasa? Yo sé que en este caso, este es un número negativo, pero el de acá, ¿no es cierto? Que es mayor que menos 3, podría ser o bien positivo o bien negativo, ¿no? Otra vez tenemos ese lío. ¿Qué me toca hacer? Ver las dos posibilidades. De que x menos 1 sea mayor o igual que 0, o x menos 1 sea mayor que menos 3, pero menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Elevo al cuadrado. X menos 1 elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. O, y aquí, al elevar al cuadrado, cambia el sentido de la desigualdad. Menor que 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Después, ¿qué hago? Resto 1. Entonces quedaría x menos 1 al cuadrado menos 1 es mayor que menos 1. O menos 1, x menos 1 elevado al cuadrado menor que 8, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿De dónde qué tendríamos? ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? Luego me toca hacer multiplicar por menos 2. Ya. Pues quedaría menos 2 que multiplica a x menos 1 elevado al cuadrado menos 1 mayor, menor, cambia sentido, que 2. O 2 es mayor que x menos 1 elevado al cuadrado menos 1, todo multiplicado por menos 2. ¿Sí? Mayor que menos 16. ¿Estamos de acuerdo?
Y esa es ya la Y. Entonces, Y es menor que 2, ¿sí? Menor o igual que 2, ¿no? Menor o igual que 2, o Y es menor que 2, pero mayor que menos 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, Y es menor o igual que 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? El recorrido de la función f es el intervalo desde menos infinito hasta 2, incluido el 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? La ecuación cambia de sentido cuando multiplicamos por un número negativo, sumamos por un número negativo. A ver, cuando multiplicamos por un número negativo, cambia el sentido. Pero si sumo números negativos, no pasa nada. Se mantiene el sentido. Ya, Inge, gracias. ¿Sí? Cuando elevo al cuadrado números positivos, no pasa nada. Cuando elevo al cuadrado números negativos, cambia el sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esas son las reglas de los números reales. ¿Sí? Esas son las reglas que tengo que, si quieren irme grabando, memorizando, ¿sí? Todas salidas de los teoremas. ¿Sí? Ahorita estamos aplicando todo lo de los números reales. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Seguros, chicos? ¿Seguros? ¿Está claro? Sea G una función de 2 a más infinito en el conjunto de los reales, tal que a cada X le corresponda, ¿sí? 5X menos, pongámoslo así, menos 5X menos 2X al cuadrado, ¿sí? Menos 5X menos 2X al cuadrado, ¿sí? Pongámoslo, para que no se vaya al infinito, pongámosle hasta 4, cerrado en 4. ¿Ah? ¿Sí? Determinen el recorrido. A ver, inténtenlo hacer. De taller ahorita. ¿Sí? Intenten hacer de taller este.
¿Qué tal les va? ¿Lograron completar el trinomio cuadrado perfecto? Ah, ¿lograron completar el trinomio cuadrado perfecto? ¿Sí o no? Ah, ¿lograron completar el trinomio cuadrado perfecto o nada? Ah, ¿lograron completar o no? ¿Están ahí? Sería menos 5x menos 2x. Ahí sería a menos x y en paréntesis 5 más 2x. Menos x, 5 más 2x. ¿Así? ¿A eso se refiere? Sí, Ya, el problema sigue siendo que hay dos apariciones de la x. Yo solo quiero que aparezca una vez. Por eso les digo, completen el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo queda completado el trinomio cuadrado perfecto? Por favor, chicos. No es posible que ya se vaya a acabar el semestre y ustedes no puedan completar el trinomio cuadrado perfecto. Chicos, ¿cómo queda completado el trinomio cuadrado perfecto de esa expresión? Ah, ¿cómo queda? Ah, ¿cómo queda? Ah, ¿cómo queda? Saco de factor común el menos 2. ¿Qué me queda? X al cuadrado más 5 medios X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y ahora sí, completo el trinomio cuadrado perfecto. Parto ese 5 medios. El 5 medios lo divido para 2, sería 5 cuartos elevado al cuadrado menos 5 cuartos elevado al cuadrado, ¿cierto? El resto sigue igual. Chan, chan, chan. Por menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Los tres primeros son el trinomio cuadrado perfecto. X más 5 cuartos elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Menos
¿sí? 5 cuartos, que sería 25 16avos. Por menos 2. ¿Sí? ¿Y con eso qué he ganado? Que la aparición de X sea única. ¿Sí? Solo una vez aparece la X. Inclusive si quisiera despejar es más fácil así, ¿no? Sí, es más fácil despejar ahí. ¿Sí? Entonces ahí sí, con eso en mente digo, a ver, ahora, ¿sí? Si Y es justamente este numerito, menos 2 que multiplica a X más 5 cuartos elevado al cuadrado, menos 25 16avos, ¿sí? X está justamente en el intervalo de menos 2, de 2 a 4, perdón. Cerrado en 4. Esto que es lógicamente equivalente a que X es menor o igual que 4, pero mayor que 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar 5 cuartos. Entonces, sumo todos 5 cuartos. 4 por 2, 8 y 5 son 13. 13 cuartos menor que X más 5 cuartos. Menor o igual que 4 y 3 y 5 cuartos. 4 por 4, 16 y 5 son 21 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En este caso, todos son positivos. Este es positivo, por ende, este también es positivo. Entonces, puedo elevar al cuadrado sin ningún problema. ¿Qué me queda? 169 cuartos menor que X más 5 cuartos elevado al cuadrado, ¿sí? Menor o igual que 16avos, perdón, ¿sí? Aquí 21 al cuadrado es 441, ¿no? ¿Sí? Dividido para 16. ¿Sí? 21 por 21. 1 por 1, 2, 1, 4, 4. Sí, 441. Ya. ¿Sí? Listo. De ahí, ¿qué hago? Resto 25 16avos. ¿Sí? Resto 25 16avos. 169 menos 25 es, ¿cuánto? 144, ¿no? 16avos menor que X más 5 cuartos menos 25 16avos. ¿No es cierto? Menor o igual. Al este le resto 200, le resto 25. Entonces, ¿qué me quedaría? 400, aquí sería 6, ¿no es cierto? Y pago 3 de 4, 16, ¿no? 416 16avos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? 416avos. 416 16avos. ¿Sí? Ya. Después, ¿sí? Puedo dividir esto para, aquí sería la 16ava de 144 es 9, ¿no? ¿Sí? 9 por 6. 9 u 8. 8. Sí, perdón. Sí, 144 para 16. Entonces divido, ¿no? 144 para 16 queda, pongámosle 9. 9 por 6 son, ¿cuánto? Chicos. 9 por 6, 54, ¿no es cierto? Sí, 54. Llevo, y 9 por 1, 9 y 5 que llevaba, 144. ¿Sí?
Entonces esto queda 9 menor que x más 5 cuartos elevado al cuadrado menos 25 16avos menor o igual 416 para 16. ¿Cuánto es? Puedo sacar por cuartas, ¿no? Cuarta, cuarta. Cuarta de 4, 1, cuarta de 16, 4. ¿Sí? Cuarta y cuarta. Cuarta de 10 es 2 y de 24 es 6. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿aquí qué me queda? Queda esto. Finalmente multiplico por menos 2. Entonces quedaría menos 18 es mayor, ¿sí? Que menos 2 que multiplica a x más 5 cuartos elevado al cuadrado menos 25 16avos, ¿cierto? Mayor o igual que menos 52. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, el recorrido de la función g en este caso sería igual al intervalo entre menos 52 y menos 18. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, para las cuadráticas, ¿no es cierto? De forma general, ¿cierto? El paso 1, ¿no es cierto? Es completar el trinomio cuadrado perfecto y a partir de ello construir el recorrido. Con esa expresión, ¿no es cierto? Se construye el recorrido. Y hay que tener en consideración, ¿no es cierto? Que a veces puede darse que el numerito, el que está con la incógnita, con el X, puede ser positivo o negativo, ¿no es cierto? Puede ser positivo o negativo y ahí me va a tocar partir en dos partes. Y puede darse el caso, como en el último que hicimos, que solo sea positivo o podría darse el caso en que solo sea negativo, ¿no? Entonces ahí solo elevo al cuadrado y ya no tengo que dividir en dos casos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya. Veamos una última de las funciones que digamos más conocidas. Digamos sea f una función, ¿sí? Del intervalo de 2 a más infinito en el conjunto de los reales, tal que a cada x le corresponde 2x menos 2 partido por, ¿sí? X menos 1. ¿Sí? Al igual que en los anteriores ejercicios de la cuadrática, ¿qué parece? Hay dos apariciones de la x. Eso complica un poquito las condiciones y además hay una división. Entonces, aún más complicado. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué es lo que hago?
¿Sí? Para que aparezca solo una vez la X, hago la división. 2X menos 2 lo parto por X menos 1. ¿Sí? Hago la división. Entonces digo, a ver, 2 para X queda a 2. ¿No es cierto? 2X para X queda 2. 2 por menos 1 queda menos 2, pero pasa al otro lado sumando. 2 por X, ¿qué queda? Queda 2X, pero pasa al otro lado restando. Se cambia el signo, ¿no? Sí, la división, el algoritmo de la división me permite eso. Entonces esto se cancela y aquí ¿qué me queda? 1 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, me queda 1. Ah, no, me queda 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Como X es diferente de 1, simplemente esto es igual a ¿qué? A 2, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces pongámosle algo más interesante para que no quede 2. Digamos 3 aquí, y entonces ahí sí queda menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora sí, recordemos esto. Dividendo, ¿a qué es igual? Al cociente por el divisor más el residuo. Pero de aquí se puede deducir que el dividendo para el divisor no es más que el cociente más el residuo partido para el divisor. Si divido todo acá arriba para el divisor, ¿no? ¿Sí? Entonces obtengo esto. Y entonces, ¿qué tendríamos? Miren, dividendo para divisor, ¿a qué es igual? Al cociente, que es 2, ¿sí? Más el residuo, ¿no es cierto? Que sería menos 1, partido por el divisor, que es X menos 1. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Ya. ¿Y qué he ganado? Que ya solo aparece una vez la X. Genial, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces ahora sí, vamos a construir, ¿no es cierto? Si Y es justamente esto, 2 más menos 1 partido sobre X menos 1, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? X pertenece a este intervalo de 2 a más infinito. Es decir, ¿sí? X es mayor o igual que 2. Es decir, ¿sí? En esta circunstancia tendríamos que restar 1. Entonces quedaría X menos 1 es mayor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora luego tengo que hacer el inverso multiplicativo de X menos 1, es el que debo formar de alguna forma. Entonces digo, a ver, me acuerdo de los teoremas del inverso multiplicativo. ¿Cuáles son esos teoremas del inverso multiplicativo? Que ustedes tienen a la mano, ¿no es cierto? El uno es A, si A es mayor que B, mayor que 0, si ambos son mayores que 0, entonces, ¿qué pasa? Saco el inverso multiplicativo del uno, saco el inverso multiplicativo del otro, entre los dos cambia el sentido de la desigualdad, y como inicialmente eran mayores que 0, ¿sí? Después de sacar el inverso multiplicativo, siguen siendo mayores que 0. ¿Sí? ¿Y el otro cuál es? Si A es menor que B y menor que 0, entonces, ¿qué pasa? Entre los dos cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Pero inicialmente eran menores que 0, después de sacar el inverso multiplicativo, siguen siendo menores que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho, el 0 debe estar presente. Y en esta expresión de aquí, esta proposición, no está el 0 presente. Pero yo sé que el 1 es mayor que el 0. Y de esa forma apareció el 0. ¿Sí? Porque justamente la proposición 1 mayor que 0 es verdadera. ¿Sí? Y tendrían esta proposición y solo el azul tendrían el mismo valor de verdad. ¿Sí? Por la introducción de la conjunción, si quieren llamarlo, propiamente es el axioma de la conjunción. Y ahora sí, aplico.
¿Sí? El que está haciendo las veces de A es X menos 1, el que hace las veces de B es 1. Entonces tendríamos 1 sobre X menos 1 es menor o igual que 1 sobre 1, ¿no? 1 sobre 1, ¿cierto? Pero mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora sí, con esto en mente, digo, a ver, voy a multiplicar por menos 1. Entonces cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Y luego sumo 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ese es lleno. ¿Sí? Por lo tanto, el recorrido de la función, en este caso, como le hemos llamado, f, ¿sí? Es el intervalo desde 1 hasta 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Podemos hacer otro de esos mismos. Ya creo que no nos alcanza el tiempo ahorita. Lo podríamos hacer mañana, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, por favor. Ya. Listo. Por favor, otra vez, no está por demás recordarles. Vayan a practicar la completación del trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Vayan a practicar estas divisiones. ¿Sí? Vayan a repasar los teoremas de los cuadrados. Vayan a repasar los teoremas, ¿no es cierto?, de los inversos multiplicativos. ¿Sí? Por si acaso, y tengan en la mano siempre, ¿sí? Teoremas de valor absoluto, teoremas de los cuadrados, ¿sí? Teoremas de las raíces, ¿sí? Tengan a la mano eso, porque todo eso vamos a ir usando en estos días. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana.